Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que eres tú, papito lindo, congregando, Señor, a tu pueblo bendito para escuchar palabra tuya, papito lindo, para adorarte a ti, mi Dios eterno, a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y a tu precioso y santo Espíritu. Gracias, papito lindo, porque tú nos has escogido a nosotros, Señor. A nosotros, Padre eterno, en un momento, Dios eterno, cuando nadie daba nada por nosotros, tú diste tu vida preciosa, Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver, Padre bendito, toda aquella bendición que tú tienes preparada para nosotros. Que aunque en este momento miremos tinieblas, miremos, Señor amado, miremos penumbra, sepamos que luego de la tempestad, luego de la tormenta, viene tu paz y viene tu calma. Te lo pedimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que en nuestro corazón, Señor, quede, Padre eterno, esa palabra bendita que hoy tú traes para nosotros. Estaremos leyendo tu palabra, Padre, honrándote a ti, mi Dios eterno, honrando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y honrando a tu precioso y santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Puede sentarse. ¿Sabe? Una de las bendiciones que nosotros tenemos día con día es que cada vez, hermanos, nosotros nos podemos dedicar a hacer muchas cosas en nuestra vida. Y en muchas personas, hermanos, está el anhelo, está, hermanos, el deseo, gracias. Está el deseo de poder llegar a hacer algo en la vida. ¿Verdad que en todos está ese deseo? De que en algún momento seamos reconocidos, hermanos, en la sociedad de alguna forma, de algún modo, o incluso de en un momento dado ser reconocidos en nuestras familias, de que nuestras familias vean en nosotros, no porque nosotros queramos, hermanos, ser mayor o más que otra persona, sino que nosotros tengamos en nuestro corazón el que nuestra familia pueda decir: ahí en nuestra familia hay alguien muy especial, no porque sea mejor que otras personas, sino que porque esta persona que tiene algo especial logró en su vida el llegar a tener los anhelos de su corazón. Muchas personas, hermanos, quieren llegar a ser reconocidas, quieren llegar, hermanos, a ser alguien, quieren llegar en algún momento en un ámbito, hermanos, secular en el mundo, que los reconozca la sociedad. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? De que muchas veces no es fácil. Para que alguien sea reconocido, no es fácil. Mire, yo me he topado con muchas personas que por llegar a ser alguien en la vida, no les importa qué pasen o qué les hagan o qué vergüenza tengan que pasar con tal de llegar a ser alguien en su vida. Y no es que no tengamos que tener, hermanos, anhelos, tengamos que tener, hermanos, deseos en nuestro corazón o metas o un objetivo directo en nuestra vida, pero tampoco es, hermanos, que perdamos en un momento dado, hermanos, nuestra dignidad por tal de llegar a ser algo en una sociedad corrupta y que está perdida. No le estoy diciendo que no se esfuerce, esfuércese. Y aún mayor, hermanos, si es para alcanzar la bendición del Señor, esfuércese. Porque miren los dos parámetros que le quiero poner. Porque allá afuera la gente hace lo que sea para llegar a ser alguien, para que lo reconozcan, para que digan, ahí va tal o fulano. Y no les importa perder su dignidad. Se lo digo porque lo he visto. Porque la gente, hermanos, se está dejando humillar de alguna forma y ahí están por tal de llegar a ser alguien en la sociedad. Que yo le diría, hermano, está bien, esfuércese, pero nunca pierda su dignidad. Por llegar a ser alguien allá en la sociedad, allá en el mundo, y seamos pisoteados por la sociedad, no vale la pena. No vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a llegar a ser alguien en un momento de su vida, es porque Dios se lo va a conceder. Porque el Señor dice que no es, hermanos, mire, no es ni con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Entonces, si nosotros vamos a llegar a ser reconocidos,
que seamos, hermanos, en el tiempo de Dios reconocidos, pero primeramente reconocidos por Dios. Ahora, el otro hermanos, el otro parámetro que le pongo es en la iglesia. Ahí es muy diferente, porque Pablo decía que con luchas y pruebas era necesario que entráramos al reino del Señor. Entonces, no es lo mismo, hermanos, llegar a ser reconocidos en el mundo que llegar a ser reconocidos por el Señor. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que si nosotros, hermanos, queremos de alguna forma ser reconocidos en algún momento allá en la sociedad, pero más interesante y principalmente en el reino de Dios, a veces y muchas veces tenemos que ser humillados. Ay, pastor, yo quiero que me reconozcan, pero no quiero que me humillen. Pero por eso le ponía los ejemplos de que para ser, hermanos, para ser en un momento dado exaltado, tenemos que ser humillados. Miren lo tremendo esto. Tal vez usted dirá ahorita, ay, pero qué duro eso, mejor no, mejor me quedo como estoy. No, siga prosperando, siga caminando, porque lo que el Señor quiere es que usted llegue a ser grande en el reino. Y si el Señor permite que usted sea grande en la sociedad, está bien, pero no perdiendo nuestra dignidad. Como muchos dicen, ¿verdad? Es que este es un lustrabotas, es un lambezuelas. No, nosotros no tenemos necesidad de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tememos a un Dios todopoderoso. Y cuando nosotros tememos a un Dios todopoderoso, el Señor da la gracia en nosotros para que aún, dice la palabra del Señor, aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Mire qué tremendo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces no busquemos, hermanos, en nuestras propias fuerzas el ser alguien exaltado, sino que mejor esperemos en Dios y que sea Dios en que en su tiempo Él nos exalte. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es, oiga bien, el camino de la exaltación es la humillación. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, queremos llegar a ser alguien en Dios, primeramente tenemos que morir a nosotros mismos. Porque si nosotros no morimos a nosotros mismos, no podemos llegar, hermanos, a que el Señor nos exalte. Cuando le digo exalte, no es la misma exaltación que le damos al Todopoderoso a la exaltación que el Señor nos da a nosotros, sino que es, hermanos, un como elogio, donde el Señor a nosotros nos pone en un momento dado en alto, donde el Señor, hermanos, dice de que el que a Él lo honra, Él también honrará al que a Él lo honra. Pero el que a Él no lo honra, entonces, hermanos, dice que Él tampoco tiene por qué honrar a aquel que en vez de honrarlo, lo deshonra. Ahora mire qué tremendo esto. Cuando nosotros vemos este punto que entonces tenemos de alguna forma que ser humillados para ser exaltados, yo se lo quiero mostrar. Acompáñeme a Lucas, capítulo 18 y versículo 10, y leeremos algunos pasajes de este capítulo. Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 12. Leeremos, hermanos, para comenzar. Yo se lo voy a leer en la versión Kadosh israelita mesiánica. Cambiarán algunas palabras. Y dice así Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un paruch, que paruch, hermanos, en este caso es fariseo. Y el otro un cobrador de impuestos. El paruch, dice el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oh Elohim, te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de mis ganancias totales. Versículo 13, siga conmigo en la lectura en el versículo 13 y 14. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Mire el versículo 14. Les digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Yahvé o Jehová, al contrario del otro, del fariseo, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille a sí mismo, ¿qué dice?
será exaltado. Mire qué tremendo. Aquí vemos, hermanos, la parábola que el Señor le daba a aquellos siervos, a sus siervos, de este hermano fariseo y de este cobrador de impuestos, un publicano. ¿Se dio cuenta dónde estaban ellos? ¿Estaban en la calle? ¿Estaban en la casa del fariseo? ¿Estaban en la casa del publicano? ¿Dónde estaban, hermanos? Dice que estaban en la sinagoga. Estaban, hermanos, en el templo. Óigame bien, estaban en el templo. Y uno de ellos, hermanos, el fariseo, comenzó a subirse él. ¿Sabe qué tenía el fariseo? Un espíritu de altivez, un espíritu, hermanos, de orgullo, de prepotencia, un espíritu, hermanos, que lo estaba llevando a él exaltarse él mismo y decir él mismo: yo soy mejor que todos los demás que están aquí. Por eso le decía, ¿en dónde estaban? En el templo. Mire lo delicado que es esto. Entonces el fariseo comienza a decir: yo no soy igual que ellos, entonces mírame, yo soy mejor. Y comenzó a decir muchas palabrerías. Y el Señor dice, hermanos, que cuando oremos no seamos como los hipócritas, los fariseos, de que pensando que hablan un montón, pensando eso, que el Señor los va a escuchar. Y el Señor dice, ¿saben qué? Cuando oren, entren a su aposento, cierren la puerta, y cuando ustedes oren a su Padre en lo secreto, Él los va a recompensar en público. Pero al contrario de esto, hermanos, este fariseo estaba haciendo todo lo contrario. Porque él comenzó a decir, si me deja usted de alguna forma para rezar la palabra, él estaba diciendo: yo no soy igual que esta persona, yo soy mejor. Yo soy un fariseo, no soy alguien que es malo, no soy alguien que es hipócrita, no soy alguien que anda hablando cosas que no debe hablar. Yo no soy así. Justificándose él, hablando, hermanos, de grandezas de él mismo. Pero mire lo que me llamó la atención en esto, que él, hermanos, dice que él oraba consigo mismo. O sea, de que él, hermanos, era tanto su ego de este fariseo, de que él hablaba consigo mismo. Ya no hablaba con Dios, como el publicano que dice que él hablaba con Dios, sino que el fariseo hablaba consigo mismo. A veces, hermanos, hay gente en la iglesia que tiene tan alto, hermanos, tan alto ese espíritu de egoísmo, de egocentrismo, que él mismo se habla. No, tú eres mejor que ellos. Pero ¿sabe qué es eso? Es el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. El que habla, hermanos, a nuestra mente a veces, que nos hace a nosotros comenzar a exaltarnos nosotros. Y a veces, ¿por qué? Porque tenemos un puesto, porque tenemos una profesión. No es malo tener la profesión, no es malo. Porque si usted mira a Lucas, hermanos, en la palabra de Dios, Lucas era un médico de profesión, pero él no andaba diciendo: Pedro, yo soy médico. ¿Y tú quién eres, Pedro? Un simple pescador. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tampoco cuando conoció a Pablo, tampoco le dijo: mira, Pablo, yo, Lucas, aunque no soy un apóstol como tú, yo soy médico. ¿Y tú qué eres? Un hacedor de tiendas. Tú lo que haces es coser tiendas. Hermanos, Lucas nunca hizo eso. Sino que Lucas, hermanos, incluso se puso como él, como alguien para apoyar, hermanos, a Pedro, para apoyar a Pablo, escribiendo lo que ellos le decían. Pero cuando hay alguien, hermanos, que en su corazón tiene un espíritu de altivez, siempre él va a ser el bueno, siempre él va a ser el mejor. Pero mire lo tremendo de esto, que al final, en el versículo 14, el Señor dice, hablando el Señor: el que se exalte será humillado. Mire qué tremendo. Y eso va a llegar. La persona, hermanos, que está diciendo que es mejor, que es bueno y que como él no hay nadie, en un momento, dice la palabra del Señor, que antes, hermanos, de la caída, ¿qué? Viene la altivez de espíritu. De que va a llegar, va a llegar. Pero mire lo tremendo de aquí. Entonces, hermanos, este varón, este fariseo, este personaje hablaba consigo mismo.
Y le decía, yo no soy igual que las demás personas, no soy avaro, no soy deshonesto, no soy inmoral. Y todavía, hermano, se refiere al pobre publicano ahí, que se sentía mal, le dice, y tampoco soy como este. Solo le faltó decirle, no soy como esta cucaracha. Porque los fariseos, hermanos, los fariseos se expresaban muy mal de los que no eran fariseos, de los que no eran judíos. Yo le he contado de que le decían estos perros, así de cruel, hermano. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque había, hermanos, en ellos, de que ellos siempre se querían salir siendo ellos los mejores. Entonces aquí el fariseo le dice, es que yo no soy igual que ellos. Entonces mire lo tremendo de esto, que lo que me llamó la atención es el versículo 12. Y ahí fue donde, hermanos, el Señor me puso, pon mucha atención en esto. El versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Usted ayuna, hermano? No, pastor, porque me da mucha hambre. No, si para eso es el ayuno. Miren qué tremendo. Dice de que él, hermanos, comienza en todo lo que comienza a decir él y dice, yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, de que el ayuno, hermanos, es el que nos va a llevar a la exaltación del Señor. Mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Miren lo delicado de esto. El fariseo comenzó a decir muchas cosas y entre ellos dijo, yo ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de mis ganancias totales. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Que el Señor, hermanos, dice en la palabra, en esta parábola, entonces dice de que Él comenzó a hablar de una forma que no tenía que hablar. Porque si usted ayuna, usted no ayuna para el hombre, o usted ayuna para el pastor, usted ayuna para otra persona. No, usted ayuna para Dios. Porque el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Entonces aquí, hermanos, el fariseo dice, yo ayuno. ¿Cuántos hermanos ayunan? Como quien dice, yo ayuno 2 veces. ¿Y tú cuántas veces ayunas? ¿Será que el publicano ayunaba? ¿Qué cree usted? El publicano, hermanos, en ningún momento se dice que él ayunaba. ¿Sabe por qué? Porque él era publicano, porque él era, hermanos, un cobrador de impuestos. Pero el judío sí ayunaba, el fariseo sí ayunaba, porque la ley le decía a él que tenía que hacerlo. Pero el publicano, como no era judío, no tenía por qué entonces seguir la ley. Entonces el publicano no ayunaba. Porque si no, él lo hubiera dicho ahí, Elohim, yo también ayuno. Pero él no dice que él ayunaba. Aunque tal vez, de alguna forma, tal vez lo hacía, pero no lo dice aquí. Entonces a mí me da, hermanos, a entender que él no ayunaba. Ahora, ¿qué lo quiero llevar con esto? De que cuando nosotros, hermanos, ayunamos, no lo hagamos, dice el Señor, que comencemos a poner nuestra cara triste, todos, hermanos, todos así con el pelo todo alborotado, con los cheles todavía en los ojos, para que digan, ay, pobrecita la hermana, está ayunando. Y todavía con la baba aquí, ¿verdad, hermano? Con aquello blanco aquí. Ay, pobrecita la hermana, pobrecito el hermano, está ayunando. No, la palabra del Señor dice, cuando ayunen, lávense su cara, peínense, dice unas versiones, pónganse catrines, pónganse bonitos, para que nadie le pregunte o para que usted no tenga que decir, estoy ayunando. No, si el que conoce que está ayunando es el Todopoderoso. Porque ¿qué gano yo, hermanos? ¿Qué gano yo? Que usted sepa que yo estoy ayunando. ¿Qué gano yo? Uy, el pastor qué espiritual es. Él ayuna 2 veces, ya está igual que los fariseos. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero mire, cuando nosotros ayunamos, tenemos que hacerlo para el Señor. Que sepa el Señor que usted lo está haciendo y lo está haciendo de corazón. Porque, hermanos, ¿para qué es el ayuno? ¿Sabe usted para qué es el ayuno? ¿Para que me dé gastritis, pastor? No, no es para que le dé gastritis. No es para que usted, hermanos, haga huelga de hambre. Porque hay veces, hermano, mire, por eso el Señor dice muy, hermano, certeramente, yo no quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia. Porque hay personas que ayunan y están con el dolor de estómago ayunando. No, hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, aunque tenga dolor de estómago, yo lo voy a entregar hasta esa hora. Está bien. Y cuando llega el hermano a platicar con usted, ¿cómo lo recibe? ¿Lo recibe bien? Uy, ya viene el hermano. Uy, vaya que ya se va el hermano. Padre, aquí entrego mi ayuno. A las 6 de la tarde, papá. ¿De qué le sirve el ayuno?
¿De qué nos sirve el ayuno? No nos sirve, hermanos. Un ayuno así no funciona. Sino que el ayuno lo tenemos que presentar al Señor, hermanos, con acción de gracias, dándole al Señor lo que Él merece. ¿Por qué? Porque es, hermanos, agradable a Dios. Si usted ayuna, que ese ayuno refleje lo que usted está pidiendo. Mire qué tremendo. Porque no es el ayuno. Y miren, es que a veces, hermanos, hemos sido mal enseñados, hemos sido mal educados doctrinalmente. Porque hay mucha gente que dice, sí, pastor, es que el ayuno es para guerrear. Dígame en la palabra de Dios, ¿dónde está el ayuno que es para guerrear el ayuno? Fíjese de que usted me podría decir, pastor, nuestro Señor Jesucristo dijo cuando aquellos discípulos no pudieron sacar el demonio, aquel sordo y mudo, y que el Señor, pero en segundos lo sacó de aquella persona, el Señor les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Esta generación, dicen, algunas versiones dicen, este tipo de demonio no sale si no es con ayuno y oración. Ahora dígame usted una cosa, cuando usted ayuna, las primeras 2 horas usted está, sí, yo aguanto, y no solo lo voy a hacer hasta las 4, lo voy a hacer hasta las 6, hasta las 8 de la noche. A las 2 horas siguientes, ¿está con la misma fe? No. A las 6 horas, ¿ya está con la misma fe que comenzó? Tampoco. Hermano, ya a las 2 horas y media, o hay quienes a la media hora ya están muriéndose, hermanos, del hambre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a estos discípulos, esta generación no sale si no es con ayuno y oración, no les dijo, vayan en ayuno y peleen contra los demonios. No, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros ayunamos, nos debilitamos físicamente. Y cuando usted está en ayuno, mire, cuando usted está en ayuno, por eso le digo, hemos sido enseñados, hermanos, doctrinalmente mal. Porque si usted va en ayuno a sacar un demonio, usted va a llegar fuerte. Hermano, usted va a llegar debilitado. El azúcar ya se le bajó, la glucosa ya se le bajó. Y cuando usted llegue con el endemoniado, ni le va a decir nada y el que va a caer va a ser usted. En vez de que vaya a sacar el demonio. ¿Por qué? Porque el ayuno, hermanos, el ayuno es algo que nos ayuda a nosotros para, mire, el ayuno dice que es para que nosotros dejemos de hacer las cosas. ¿Qué es el ayuno? Abstenernos de comer. Pero no es solo de abstenernos de comer, sino que es abstener nuestra alma, nuestro espíritu del pecado. Entonces, ¿qué les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Ustedes tienen que ayunar mucho para cuando vengan, ustedes ya vengan bien ayunados, bien orados y pelear entonces. Pero como le digo, hay veces que los pastores, incluso hermanos, dicen, no, hermano, usted tiene que ayunar y usted tiene que venir en ayuno y enfrentar a las tinieblas. Bueno, a ver cómo les va. Un pastor, había un varón, hermanos, y eso es verídico, un varón, hermanos, endemoniado. El pastor mandó, hermanos, mandó ayunar a esta persona. ¿Y qué cree que pasó? Se murió. El endemoniado se murió. Porque el pastor dijo, este está endemoniado, que ayune para que entonces el demonio salga. Hermanos, bíblicamente eso no es así. Y verídicamente el muchacho se murió. ¿Y sabe a dónde fue a parar el pastor? A la cárcel. Mire lo peligroso y lo tremendo que es cuando nosotros no sabemos, hermanos, verdaderamente discernir la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Entonces este fariseo decía, yo ayuno. Y luego dice, yo diezmo. Ay, pastor, yo sabía que usted iba a salir algún día con eso. Mire para dónde lo quiero llevar. Este fariseo ayunaba. Este fariseo no era avaro, no era deshonesto y no era inmoral. Este fariseo, hermanos, él ayunaba y oraba, me imagino, y también diezmaba. Yo no le digo que eso es malo. No vaya, hermanos, a pensar a usted que yo le estoy diciendo, hermano, entonces no tiene que ayunar. Hermano, entonces no sea usted una persona libre de la avaricia, libre de ser o tiene que ser deshonesto usted o inmoral. No, mire, lo que yo le estoy diciendo
es de que al final el Señor, en el versículo 14 el Señor le dice: les digo que este hombre, hablando de quién, del fariseo, no, hablando del publicano, del cobrador de impuestos, el Señor le dijo: les digo que en este hombre fue a casa justificado, exaltado delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el fariseo? ¿Qué hizo, hermanos, el publicano? Él, de lejos. Miren lo tremendo de esto. Yo cuando, hermanos, habla aquí de cerca, que el publicano estaba muy cerca, yo me imagino de que tal vez ellos estaban, hermanos, delante donde estaba el arca del pacto, donde había algo, hermanos, que representaba al Todopoderoso, y el fariseo, como se sentía muy gallito, muy santo y muy, hermanos, muy hasta acá, el fariseo hasta adelante. Pero el publicano, dice la palabra del Señor, que estaba hasta atrás. Él no se atrevía a llegar, hermanos, donde estaba la presencia de Dios, sino que de hasta atrás él decía, golpeándose, ¿verdad? Padre, Elohim, perdóname, porque soy un pecador. Ten misericordia de mí. Mire cómo cambia, hermanos, el panorama dentro del fariseo y dentro del publicano. El fariseo, hermanos, entonces decía: yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy mi diezmo. ¿Sabe? Un rema que vino a mi vida fue de que a veces el diezmo, óigame bien, óigame con oídos circuncidados y con un corazón delante de Dios, a veces el diezmo nos acerca al hombre, pero nos aleja de Dios. Mire qué tremendo. Porque a veces, hermanos, los pastores, como están recibiendo su diezmo, están recibiendo ese dinero, ¿dónde te pongo que no te dé la luz? Hermanos, por favor, va a venir el hermano que diezma, me lo ponen en la silla de adelante, no lo quiero ver atrás. Y me le ponen una jarría una jarra de ahí de agua fresca para que él esté bien. O un cafecito, dice hermana Ete. Pero me lo tratan lo mejor que se pueda, porque este hermano sí diezma. Yo diezmo, dijo el fariseo. Doy todo el diezmo de todas mis ganancias. Acercándose al pastor. Y el pastor que lo tenga entonces, este es la mejor ovejita que tengo. Y cuando deja de diezmar, ¿será que se vuelve la mejor ovejita? Uy, no, yo no sé cómo me pude juntar con esta gente tan mala que ni siquiera diezma. Escúcheme a dónde lo quiero llevar con esto. Al final, hermanos, al final, ¿quién salió exaltado y justificado? ¿El que diezmaba? ¿El que oraba y ayunaba? ¿El que no era deshonesto, no era, hermanos, un inmoral? ¿Quién salió justificado? ¿Quién salió exaltado? No por el hombre, sino que por Dios. Fue, hermanos, el escriba. Perdón, fue el publicano. Aquel que, hermanos, que cobraba el impuesto. Él fue exaltado por Dios. No le estoy diciendo: ay, pastor, usted está en contra del diezmo. No, yo no estoy en contra del diezmo. Estoy en contra de que la gente lo quiera hacer para el hombre y no para Dios. En eso sí estoy en contra. Porque todo lo que damos, hermanos, lo tenemos que dar para el reino del Señor. Y no importando la cantidad que sea, pero lo tenemos que hacer para Dios, no para agradar al hombre. Porque entonces ya perdimos, hermanos, nuestro honor delante del Todopoderoso. Porque se da, hermanos, se da mucho. ¿Y cuánto trae usted de diezmo, hermano? Ay, pastor, pues fíjese que me fue mal. Pues, pero aquí traigo, hermano, mis 20 pesos. No. ¿Saben qué? Este diezmo pónganlo allá, por allá. Ahí después vamos a orar por ese diezmo. Pasa. Sucede, hermanos. Usted dirá: ay, el pastor tan extremista. Ay, el pastor ya se pasó de lanza. No, es que es cierto, hermano. Se lo digo porque yo lo he visto. Y este hermano trae un sobre así, mire, pero tal vez de puro papel, ¿verdad? Nada de dinero. Pero como este hermano trae un sobre así, ay, pónganlo aquí, vamos a orar de una vez por esto. No, hermano. Lastimosamente la iglesia se ha convertido, hermanos, en un lugar solo de dinero. Y se lo digo, hermanos, sin ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque gracias a Dios
El Señor nos ha mostrado a nosotros que nosotros hemos sido enviados para restaurar. Por eso, hermanos, la iglesia se llama Ministerios Casa de Restauración. No se llama Ministerios, venía a sacarle el dinero a las ovejas. ¿Verdad que no se llama así? Se llama Ministerios Casa de Restauración, para que restauremos a la gente. Por eso le digo, a veces la gente piensa, las personas piensan que con todo lo que dan, entonces están bien delante de Dios y Dios los va a exaltar. Bíblicamente, el fariseo no fue exaltado. El fariseo fue humillado. Mas aquel que en su corazón decía: Señor, perdóname porque yo no soy digno de ti y he pecado, soy un pecador, entonces a ese oyó el Señor y a ese el Señor lo exaltó. ¿Quieres ser exaltado? No por el hombre, sino por Dios. Entonces todo lo que haga, hágalo para el Señor. Porque cuando usted haga las cosas para Dios, Dios va a poner gracia en usted para que usted le caiga bien a cualquiera aquí en la tierra. Pero si usted le quiere caer bien primeramente a la gente aquí en la tierra, bueno, hágase amigo de la tierra, pero principalmente se va a hacer enemigo de Dios. Porque el que se hace amigo de la gente del mundo o del mundo, dice la palabra del Señor, automáticamente se vuelve enemigo de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vemos entonces que tenemos que guiarnos por medio del Espíritu Santo, es el único que nos va a dar, hermanos, la bendición de saber si estamos haciendo bien o mal las cosas que hacemos. Pero nunca busquemos, hermanos, nosotros el ser exaltados nosotros mismos, porque vamos a perecer. Espérese, en su tiempo el Señor lo va a exaltar. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros, hermanos, nos humillemos a nosotros mismos. Y aunque otras personas nos humillen, tampoco nosotros, hermanos, nos crezcamos. Porque, hermanos, esta persona, el recaudador de impuestos, este publicano, cuando el fariseo le dijo: es que yo no soy igual que este, ¿qué hubiera hecho usted? Si viene alguien y le dice: es que yo no soy igual que tú, que venga y le diga: mira, yo no soy igual que tú, yo no soy un hipócrita, yo no soy un fanfarrón, yo no soy un altivo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera quedado todavía golpeándose aquí o lo hubiera golpeado a él? Por el silencio que usted me da, yo imagino que usted lo hubiera golpeado a él. Pero mire, el publicano no dijo nada, sino que seguía: Padre, perdóname, Elohim, perdóname porque no soy digno de ti, soy un gran pecador. Él se humilló a sí mismo. Y aunque el otro lo estaba humillando, tampoco dijo nada. ¿Por qué? Porque él esperaba, hermanos, que el Todopoderoso lo honrara de algún momento o en algún momento. Mire qué tremendo. Esto, hermanos, va a llegar. Va a llegar. Así, hermanos, como llega la humillación, también va a llegar la exaltación. Y a veces la humillación va a llegar de los más cercanos a nosotros. ¿Verdad que sí? A veces los que nos van a humillar son los más cercanos a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esto. Acompáñenme, hermanos. Acompáñenme al primer libro de Samuel. En su capítulo 16 y versículos 10 y 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice así el primer libro de Samuel, en su capítulo 16, versículos 10 y 11. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Versículo 11 dice: y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mire qué tremendo. Usted ha leído, hermanos, estos pasajes muy famosos, de los que más sabemos de la palabra de Dios, cuando, hermanos, el Señor manda a ungir a David como rey de Israel. Cuando llega, hermanos, el profeta Samuel a este lugar, a la casa de Isaí, llega
¿Y qué fue lo que hizo Isaí? ¿Se dio cuenta lo que hizo? Saca el mejor armamento que él tuvo. Saca lo mejor que él tenía, según él, según Isaí. Llamó al más grande primero. Y Samuel dijo, miren este varón, corpulento, fuerte, alto. Yo creo que este es. Yo creo que él es el nuevo rey de Israel. Y ya al imponerle manos iba, ya al ungirlo iba con aceite, cuando le dijo el Señor, no es él. Porque tú estás viendo con tus ojos carnales, pero no estás viendo con tus ojos espirituales. Tú estás viendo lo que yo no estoy viendo. Entonces el Señor le dijo, tú ves el exterior, pero yo miro el corazón. Entonces, hermanos, le dijo, no, este no es. Le dijo a Isaí, Samuel. Entonces, hermanos, muy inteligente Isaí, le trajo al hijo al que seguía, al mayor. Aquí está entonces, este sí es. Y comenzaron a pasar aquellos 7 varones delante de Samuel. Y el Señor le decía, no es él. No es ninguno de estos 7. Y le dice, hermano Samuel, a Isaí, ¿te queda todavía un hijo? Me queda, pero mira, es el más pequeño. Un simple pastor de ovejas es el que me queda. ¿Por qué, hermanos, Isaí no lo trajo cuando fue la convocación para que viera a todos sus hijos? ¿Por qué? Una postura, hermanos, una postura de la gente que estudia la palabra dice que porque David no era hijo legítimo de Isaí. Yo tengo mis dudas ahí, déjeme tener las dudas. Ya usted dirá, usted lo estudiará, usted lo buscará, pero dicen de que David no era hijo legítimo de Isaí. Pero el punto es, hermanos, ¿por qué Isaí no llevó, hermanos, a David juntamente con los otros 7 hijos? ¿No será que lo menospreció? ¿No será de que Isaí estaba exaltando a sus 7 primeros hijos y a David lo humilló? Porque ¿cómo se siente usted? ¿O no usted? Allá en Pulutón. ¿Cómo cree usted que se sentirá alguien que le diga, hermana, ¿y usted cuántas hijas tiene? ¿Usted cuántos hijos tiene? Mire, yo tengo solo 3 hijas o 3 hijos. Y hasta allá está el negrito, que es el único tuyo, dicen por ahí, ¿verdad? Y nunca lo llamaron. ¿Cómo cree usted que se sintió aquel negrito? O sea, no lo digo como racismo, lo digo, hermano, solo para simplificar lo que estamos haciendo o ejemplificar lo que estamos hablando. ¿Cómo se sintió? ¿Será que se sintió bien? De que el papá o la mamá le haya dicho, no, este no es mi hijo. Porque pasa, hermanos. Y así Isaí lo hizo, hermanos, con David. Dijo, no, estos son los 7 mejores que yo tengo. El que está allá en el campo, no te va a funcionar, Samuel. No te va a funcionar para nada. Porque es el más pequeño. Porque es alguien tan simple que lo mandaron a pastorear. ¿Cómo no? Mire qué tremendo. ¿Y qué le dijo, hermano Samuel a Isaí? Manda por él, porque hasta que él no venga, nos vamos a sentar a la mesa. Dios, hermanos, aunque a usted, aunque a usted cualquier gente lo haya humillado, delante de Dios usted es alguien grande. Delante de Dios usted, hermanos, vale mucho. Delante de Dios, aunque usted esté lejos, el Señor lo tiene cerca. Aunque lo hayan humillado, el Señor no lo va a humillar, sino que lo va a exaltar. Porque eso, hermanos, era el plan para David. Aunque para Isaí, tal vez David no valía lo que valían los otros 7 hijos, pero para Dios, el Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso, Jehová te recogerá. Entonces no se preocupe. Ay, pastor, pero mire, es que en mi familia dicen que yo soy la oveja negra de la familia. Parecerá, pero no lo es. Usted es una ovejita del Señor. Y no es una ovejita negra. Usted es una ovejita blanca delante del Señor.
Y pastor, ¿y por qué dice que soy una ovejita blanca? Porque la palabra del Señor dice que hemos sido revestidos, hermanos, con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es limpia, hermano, la palabra de Dios es luz, y cuando vemos luz, no miramos una luz oscura, miramos una luz blanca. Entonces usted no es ovejita negra. Aunque así le hayan dicho, hermanos, usted no es una ovejita negra. Ahí sí, miren, ahí viene la más chaparrita de la familia. No importa que le digan que usted es la más chaparrita o el más chaparrito de su familia. El Señor a usted lo mira grande, lo mira robusto, lo mira hasta rubio, o en este caso dijéramos güero o güera. Mire cómo nos mira el Señor. Aunque nos humillen, el Señor en su tiempo nos va a exaltar. Entonces no se preocupe, no se preocupe. Mire, hay gente que se siente tan hasta acá. Yo sé leer, sé 4 idiomas: portugués, español, inglés. ¿Y tú? Tú ni siquiera sabes leer ni sabes escribir. No importa. Juan y Pedro dicen que eran del vulgo sin letras. Y cuando vemos, hermanos, Pedro escribió, hermanos, 1 de Pedro, 2 de Pedro. Y Juan, salud, hermano. Y Juan, hermanos, escribió 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan. Y todavía, hermanos, Juan escribe el Evangelio de Juan y escribe también Apocalipsis. Y eran, hermanos, 2 siervos que no sabían ni leer ni escribir. Pero cuando Dios está en el plan, está, hermanos, en el objetivo principal con usted, aunque usted no sepa hacer algo, Dios lo va a habilitar para que usted pueda hacerlo. Porque el Señor dice que el Señor escogió, hermano, lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para humillar a lo sabio. No que usted sea todavía eso, porque el Señor dice que nos mandó, hermanos, a llamar de las tinieblas a la luz admirable. O sea que usted ya no es menospreciado ni vil. Usted ahora es un hijo de Dios, porque así lo dice el Señor, ¿verdad? Y aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted no es cualquier cosa. Y con el momento que a usted, hermano, lo estén humillando, no se preocupe, porque si lo humillan, ¿sabe? Es porque usted tiene algo especial que Dios le ha dado. Porque le vuelvo a poner un ejemplo que ya les he puesto, de aquellos que fueron a cortar mangos. ¿A usted le gustan los mangos? Sí, pastor, dirá alguien. Me habla, pastor, dijo el hermano. Aquellas personas, aquellos jóvenes fueron a cortar mangos. Y habían 2 árboles de mangos, por si usted no lo escuchó. Un árbol, hermanos, de mangos, donde los mangos estaban todavía así, mire, chiquititos, verdes, todos feitos. Y un árbol donde había, hermanos, mangos ya así, grandotes, coloradotes, como para comerlos con sal y con limón, bien peladitos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cómo se le hace? Se le hizo aquí, ¿verdad que sí? Lo deseó, mire, lo deseó. Eso es algo que usted dijo, ay, ya quiero comer mango. Aquellos jóvenes, hermanos, fueron entonces a botar o a bajar mangos. ¿A qué árbol cree usted que se fueron? ¿Al árbol que tenía esos manguitos chiquitos? ¿O al árbol que tenía grandes mangos? ¿Usted qué hubiera hecho? Definitivamente nos hubiéramos ido al árbol que tiene mangos grandes. Así es usted. Ay, pastor, me está diciendo mango. No, que usted parece mango. ¿Sabe por qué? Porque cuando el árbol, hermanos, tiene buenos frutos, lo van a querer, hermanos, lo están atacando. ¿Por qué? Porque lleva buenos frutos. Entonces cuando el Señor lo exalta, no el hombre, entonces usted lleva buenos frutos, lleva frutos, hermanos, de bendición, lleva frutos que otras personas quieren. Entonces lo van a querer estar humillando. Pero no es porque usted no es porque usted no valga nada o porque usted crea de que usted no tiene algo especial. Lo están atacando porque usted tiene algo especial. Porque si no, no se molestarían en estar atacándolo, en estar, hermanos, hablando en contra de usted, en estar haciendo algo en contra de usted, si usted no tuviera nada especial. Pero si usted tiene algo especial de Dios, lo van a atacar. Lo van a atacar. Entonces cuando lo estén atacando, no se preocupe. Porque así, hermanos, como Isaí en un momento dado humilló de alguna forma a David por no presentarlo delante de Samuel, el Señor ya tenía, hermanos, un plan perfecto con David
no para ser un simple pastor, si lo pudiéramos ver desde algún punto de vista, sino para ser, hermanos, mire lo tremendo de esto, sino para ser el ejemplo del pastor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando hablamos, hermanos, de la vida de David, del personaje de David, estamos hablando que para ahora nosotros es una representación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de todo el linaje de ellos vino el Salvador, hermanos, de nosotros. Ahora miren lo tremendo de esto, que entonces, hermanos, David no se afligió, sino que en el plan perfecto, hermanos, David ya estaba en ese plan. Ahora miren lo que me llamó la atención en esto. Ahí en Samuel, en el primer libro de Samuel, estábamos en el versículo 10 y 11. Baje sus ojitos al versículo 12 y 13. ¿Amén? Y miren lo que dice el versículo 12 y 13 del primer libro de Samuel 16. Y envió entonces por él y lo hizo entrar. Y mire que me llamó la atención esto. Era negrito, dice. Mire cómo era. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Mire qué tremendo. ¿Por qué, hermanos, Isaí no quiso presentar primeramente a David? Porque David era hermoso, hermanos. Yo me imagino, hermana, que si usted lo conociera, usted se desmayaría, así como se desmayaba por aquellos cantantes que cuando usted los oía y los miraba, ¡ay!, decía usted, y se caía usted desmayada. O usted, hermano. No, yo no, dice el hermano. Mire qué tremendo. ¿Por qué, hermanos, Isaí no quería presentar a David? Porque era rubio, güero, dijéramos aquí en México. Porque era, hermanos, hermoso. Mire, sus ojos dicen que eran hermosos. ¿Ha visto usted algún momento ojos hermosos, hermano? Hermana, ¿ha visto usted ojos hermosos? ¿Ha visto usted aquellos perritos husky? Husky creo que se llaman, o husky, como usted le quiera decir. Aquellos que son así como que de nieve. Hermano, yo a veces cuando los miro digo: Señor, ¿dónde estaba yo cuando repartiste ojos y estos agarraron esos ojos? Y yo, mira, Señor, porque los ojos de esos perritos, hermanos, ¡ala, qué bárbaros! ¡Qué preciosos! Mire qué tremendo. Y así era, hermanos, David, con unos ojos hermosos. Mire qué tremendo. Bien parecido. ¿Qué le habla a usted que es bien parecido? Hermano, que cuando se ponía de frente no era como su pastor que tiene la nariz así como que tuviera curvas, sino que hermano, era una nariz perfil griego, dicen, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Era, hermanos, alguien, pero yo digo, hermanos, alguien muy precioso, si me deja decir la palabra. Mire, le aclaro algo, no porque a mí me gusten los hombres, no, yo le estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice, y que el Señor reprenda toda cosa sucia y de maldición, sino que le digo lo que la palabra del Señor dice, de que David, hermanos, era rubio, era hermoso, de ojos hermosos, y era, hermanos, bien parecido. ¿Y cómo es su Señor? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. No el Señor con el que está usted casada, hermana, no. ¿Cómo es su Señor, el Señor de lo alto? Porque usted si me dice, ay, el Señor que yo tengo, barrigón, calvo ya, y no. Le pregunto, ¿cómo es su Señor, el que está en los cielos? ¿Cómo dice Apocalipsis que él, cuando Juan dice que mira, hermanos, al Cordero, al Hijo del Hombre? ¿Cómo dice que es? Hermoso, de ojos, hermanos, como llamas, de semblante, hermanos, de que parecía fuego, de que su boca sale una espada, hermanos, su pelaje dice blanco como la nieve, que su vestidura caía hasta abajo, hermanos, una vestidura blanca. Era hermoso, hermanos. ¿Y por qué no querían entonces a David? Porque era hermoso. ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto? De que usted es el embajador del cielo. Y la palabra del Señor dice de que fuimos creados a la imagen y semejanza del Todopoderoso. Entonces, aunque nosotros, déjeme decir algo, aunque su pastor sea negrito, no sea muy rubio y no sea de nariz, hermanos, bonita y de ojos bonitos,
Somos hijos de Dios y nadie nos puede quitar eso. Y el Señor, hermanos, está con nosotros. Aunque aquí, hermanos, en esta tierra seamos feitos, allá en el cielo a usted lo tienen como alguien muy hermoso. Entonces no se preocupe aquí cómo es usted. No se preocupe, porque en el cielo a usted lo tienen como alguien que vale mucho. Así como David, hermanos, los hermanos de alguna forma le tuvieron envidia. Entonces no se asombre de que en medio, incluso en medio de la familia, haya envidias, porque usted sea bien parecido, porque usted sea alguien, hermanos, alguien ya preparado académicamente. Mire, no se asombre. ¿Sabe por qué? Porque es Dios, hermanos, exaltándolo a usted, dándole, hermanos, a usted lo que usted merece. ¿Por qué? Porque usted también lo ha honrado a Él. Si usted, hermano, recibe honra, es porque usted primeramente lo honró a Él. Porque lo que sembramos, así mismo cosechamos. Pero si nosotros estamos pecando y haciendo lo malo y hablando de la gente y hablando de cualquier persona, ¿será que el Señor, hermano, nos va a honrar? No. No, porque el Señor, hermano, no nos ha mandado a eso. Nos ha mandado a honrarlo a Él. ¿Y sabe cómo voy a honrarlo a Él? De una forma, honrándolo a usted. Si yo lo honro a usted, lo trato bien, lo amo a usted con el amor del Señor, entonces el Señor me va a honrar a mí. Pero si yo no hago eso, hermanos, en ningún momento yo puedo pretender que el Señor me honre si yo no le estoy dando honra a Él. Entonces en un momento dado, hermanos, incluso los hermanos o el hermano, uno de los hermanos de David, de alguna forma lo humilló. Y véalo conmigo. Siempre ahí en el primer libro de Samuel. Ahora vaya conmigo al capítulo 17 y versículo 28. Ya para ir finalizando el tema. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 28. Y dice así: y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Mire qué tremendo. Se recordará, hermanos, de que en un momento dado Isaí le dice a David que habían salido a batalla y Isaí le dice: ¿sabes qué? Quiero saber de tus hermanos. Parafraseando la palabra, Isaí le dice: vea con tus hermanos, quiero saber cómo están ellos. Y llévale esto al rey y mira y ve y ven y dime cómo están tus hermanos. Entonces, hermanos, cuando David llega al campamento de los israelitas, se da cuenta que el campamento, hermanos, estaba ya puesto para batalla. Asimismo también, hermanos, el campamento filisteo. Y de que en un momento dado, hermanos, David escucha que se sale aquel gigante, Goliat, a insultar, hermanos, al pueblo de Israel, al ejército, hermanos, de Israel. Entonces David dice: ¿y qué está pasando? Entonces, hermanos, aquellos que hablan con David le dicen: ¿sabes qué? El rey ha dicho de que aquel que derrote al gigante le va a dar a su hija como le va a su hija en matrimonio, y le perdonará otras cosas que tienen que ser perdonadas a aquellos que luchen en contra de los enemigos de Israel. Entonces David se pone a platicar con ellos. Pero ¿qué pasó con Eliab, hermanos? Dice que Eliab se encendió en ira, se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque ya había pasado de que a David lo habían ungido como rey. Porque dice que en el momento que David se presentó, cuando mira, hermano, Samuel a David, el Señor le dijo: este es, úngelo. Entonces dice que David fue ungido en medio de sus hermanos. Mire qué tremendo. O sea que estaban los hermanos enfrente y David comenzó a profetizarle estaba Samuel y David ahí, y Samuel comenzó a profetizarle a David enfrente de todos sus hermanos. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando está usted en una reunión familiar y llega alguien así muy reconocido y comienza a hablar con uno de sus hermanos carnales, biológicos?
Y le comienza a decir, es que mira, tú me caes bien porque tú eres honesto, porque tú eres aquí, porque tú eres allá. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente contento por su hermano? ¿Por su hermana? ¿O dice usted, ay, este ni se lo merece, es un malagradecido? ¿Qué dice usted? Porque eso fue lo que hicieron, hermanos, los hermanos de David en un momento dado. ¿Por qué se enojó Eliab, hermanos, cuando David llega entonces a aquel lugar? Porque Eliab ya sabía de que, hermanos, David ya había sido ungido para ser rey de Israel. Y que el Señor había derramado su Espíritu Santo en él, porque dice que en el momento que Samuel unge a David, dice que el Espíritu Santo descendió sobre David y no se apartó de él. Mire qué tremendo. Entonces Eliab, cuando mira a David en el lugar de batalla, dice, este ya nos vino otra vez a quitar nuestra honra. Y se enojó. Pero lo que no sabía Eliab, hermanos, era de que aunque él lo estaba humillando, porque le pregunta a David, David, ¿y en dónde dejaste a tus ovejas? Como que recordándole, ¿verdad?, quién era él, que no se le olvidara que él era un simple pastor de ovejas. Porque enojado le dice, ¿y dónde dejaste aquellas poquitas ovejas que tienes? Mire qué tremendo. Y David le dijo, ¿y qué he hecho yo? Yo no estoy haciendo nada malo. Ahora, el plan de Dios, hermanos, era que David fuera a ese lugar para derrotar al gigante. Mire qué tremendo. Y luego, ¿cuál fue, hermanos, la honra que Dios puso en David? Por eso le digo, hermanos, que el camino de la exaltación es la humillación. Mire qué tremendo. No que nos dejemos pisotear, no que nos dejemos, hermanos, humillar por cualquiera. Por eso le ponía los dos parámetros. Allá en el mundo la gente es humillada como quiere, por tal de llegar a un puesto, y no le importa perder su dignidad, por tal de llegar a tener un nombre. Pero aquí, hermanos, aquí en la palabra de Dios, es que vamos a llegar a ser alguien grande por el amor al Señor. Pablo, hermanos, Pablo llegó a ser alguien grande. Para mí, si usted me pregunta, para mí, Pablo, yo me quito, hermanos, el sombrero delante de Pablo. Porque, hermanos, al apóstol Pablo, mis respetos. Pero ¿será que le fue fácil a Pablo llegar a tener esa honra? Que la exaltación que hoy Pablo tiene por medio de la palabra del Señor, hermanos, ¿haya sido fácil? No. Si alguien, hermanos, fue humillado, y lo puede ver en las cartas que él escribió, ese fue Pablo. Pablo fue humillado, pero el camino de su exaltación fue su humillación. Entonces, si usted está siendo humillado por la palabra de Dios, por el reino de Dios, por el amor a Jesucristo, no se preocupe, porque en un momento dado va a llegar su exaltación. Ahora, si está siendo humillado para llegar a ser alguien grande allá en la tierra, allá, hermanos, en lo secular, allá en el mundo, yo le aconsejo que no se deje humillar. Tampoco que pelee con la gente. El pastor me dijo que no me deje de usted. No. Pero por llegar a tener un puesto, hermanos, en el mundo, yo no me dejaría humillar. Es que tú me tienes que limpiar los zapatos si quieres llegar a ser gerente de la empresa. Mejor sigo siendo un barredor sencillo, pero no humillarme delante de la gente. Ay, pastor, usted me está diciendo que tengo que ser altivo. No, hermano. Pero el llegar, hermanos, a un puesto grande allá en el mundo y que usted sea humillado, yo creo que no vale la pena. Pero llegar a ser alguien en el reino de Dios y ser humillado, ahí vale la pena. Ahí le digo yo, hermano, déjese humillar, porque el que lo va a exaltar es el Todopoderoso. Pero en el reino de Dios, hermano, ¿sí está conmigo en eso? ¿Va conmigo en eso? Ok, para finalizar el tema, hermano, por causa del tiempo, el Señor le dio victoria a David, le dio, hermanos, toda la bendición. Y es un poco largo esto, se lo voy a resumir rápidamente. Alguien, hermanos, que fue recompensado por estar siempre a la puerta del rey fue Mardoqueo. Mardoqueo, hermanos, en un momento dado usted se recordará quién fue Mardoqueo, que fue, hermanos, tío de la reina Esther.
Y en el momento, hermanos, que Mardoqueo comienza a tener la bendición, a tener, hermanos, de alguna forma la gracia de Dios, aparece Amán. ¿Verdad que sí? El malo de la película. ¿Y qué pasó con Amán, hermanos? No le leo los versículos porque nos seríamos un poco más de tiempo, y por el tiempo, ¿qué pasó con Amán? Amán, hermanos, de una forma u otra humillaba, hermanos, a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, hermanos, nunca, óigame bien, nunca se postró delante de Amán. Porque dice de que había un edicto por parte del rey que todos, hermanos, los que vieran, hermanos, a Amán, se tenían que hincar delante de Amán. Pero Mardoqueo nunca lo hizo. Mire qué tremendo. Mardoqueo no lo hizo. Y no porque era, hermanos, una persona mal educada o una persona que no tenía principios, no. Sino que Mardoqueo, hermanos, sabía que delante del único que se tenía que hincar era delante del Todopoderoso. Y a pesar de que lo pudieron haber, hermanos, echado a los leones o decapitado o echado a la cárcel, Mardoqueo nunca lo hizo. Mire qué tremendo. Y un día, hermanos, Mardoqueo andaba ahí pensando cómo hacerle daño, hermanos, haciendo una guillotina para cortarle la cabeza a Mardoqueo, perdón, Amán andaba buscando eso, pensando en eso en el palacio allá afuera. Y de repente el rey saca las memorias y se da cuenta que un hombre lo había salvado de la muerte. Que Mardoqueo en un momento dado había visto, hermanos, que aquellos dos eunucos querían matar, hermanos, al rey. Y entonces el rey dice: ¿qué se ha hecho? Óigame bien, ¿qué se ha hecho para honrar a este hombre que dio un buen servicio al rey? Y todos dijeron: no se ha hecho nada. Entonces el rey dijo: ¿qué podemos hacer para honrar, para exaltar a este hombre? Y el rey, hermanos, pregunta: ¿quién anda allá en el patio? Y salieron a ver, y allá andaba Amán. Amán, hermanos, pensando cómo matar a Mardoqueo y cómo matar a todo el pueblo de Israel ahí en ese reino. Y entonces el rey le dice: llámenme a Amán. Miren lo tremendo de esto. Entonces llega Amán, hermanos, con el rey, y el rey le dice: Amán, ¿qué crees tú que deberían de hacer con aquel hombre que le fue fiel al rey y le dio un buen servicio al rey al decir de que, o al momento de que él hablara para que no le pasara nada al rey? Amán, un presuntuoso. Amán, hermanos, un altivo. Amán, hermanos, alguien malvado. ¿Qué pensó Amán? No. Amán dijo: rey, el rey quiere honrar a un hombre. ¿Y quién mejor que yo? El rey a quien quiere honrar ha de ser a mí. Mire hasta dónde llega la altivez y el pensamiento de la persona, cuando, hermanos, ellos mismos se enaltecen. Amán dijo: el rey me quiere enaltecer a mí. Entonces dijo Amán: y como el rey me está preguntando eso, me voy a servir con la cuchara grande. Mira, rey, si tú quieres exaltar al hombre que te hizo bien, ponle tu corona, ponle tu vestidura, ponle anillo, manda a traer al mejor caballo que tengas, al más bonito, y que se lo den al mejor príncipe del reino, y que este príncipe lo vaya jalando por toda la ciudad diciendo: así hace el rey con el hombre que quiere exaltar. ¿Por qué? Porque Amán, como le gustaba exaltarse él mismo, él pensó que a él le iban a hacer eso. ¿Y qué le dijo el rey? Ven, Amán, haz todo lo que has dicho sin dejar hecha alguna palabra lo que has dicho, y ve y hazlo con mi siervo Mardoqueo. Mire qué tremendo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que lo tuvo que hacer. Amán lo tuvo que hacer porque era una orden del rey. Y dice que Amán llegó, hermanos, vistió a Mardoqueo, a su enemigo. Enemigo no porque, hermanos, Mardoqueo quería ser enemigo de Amán, no, sino que porque Amán lo consideraba a él enemigo. Mire qué tremendo. Amán tuvo que vestir a Mardoqueo. Por eso le digo
que cuando nosotros, hermanos, somos exaltados de parte de Dios, aún nuestros enemigos nos van a servir. No porque nosotros queramos ser hermanos mayores que ellos, sino que porque Dios es el que pone la gracia en nosotros. Entonces, hermanos, Mardoqueo, bien vestidito, con la vestidura del rey, con la corona, con el anillo en el caballo, ahí va Amán con Mardoqueo. Así hace el Señor, el rey, con aquel que quiere exaltar. ¿Cómo cree usted que iba Mardoqueo? ¿Enojado? Sí, hermano, Mardoqueo iba con, hermano, de oreja a oreja con su sonrisa. Fue exaltado por Dios, hermano, Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo nunca dobló sus rodillas a ningún Baal, a nadie, a ninguna persona, sino que el hermano Mardoqueo le fue fiel en todo al Todopoderoso. Entonces, a su tiempo, el Señor lo exaltó. ¿Y qué pasó con Amán? Dice que luego que fue a darle esa vuelta a toda la ciudad, hermanos, a Mardoqueo, Amán dice que se cubrió su rostro por vergüenza de lo que había pasado. Dios, el Todopoderoso, va a avergonzar a sus enemigos, porque Él está con usted. Y la palabra del Señor dice que si Él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? En su tiempo el Señor lo va a honrar, pero usted tiene que honrarlo también. El Señor lo va a exaltar, pero usted tiene que exaltarlo primero a Él, para que usted reciba esa exaltación. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie y con sus ojitos cerrados, hermanos, en esta hora le pidamos a Dios que si no hemos sido, hermanos, de alguna forma nosotros mismos, si nosotros no nos hemos humillado nosotros para ser exaltados, hoy, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad a nosotros para humillarnos nosotros mismos. Así como, hermanos, aquel recaudador de impuestos, el publicano, él se humilló él mismo y le decía al Señor: Padre Elohim, yo no soy digno de ser tu siervo, porque soy un gran pecador. Él, hermano, se humilló. Él, hermano, se humilló. Así como fue, hermanos, aquella humillación la más grande que podemos ver, que llevó la mayor exaltación, así nuestro Señor Jesucristo también se humilló. Dice la palabra del Señor que Él se humilló, hermanos. Se humilló hasta la muerte. El Señor se humilló hasta la muerte. Dice que Él, siendo Dios en forma de hombre, Él, hermanos, no se aferró a nada, sino que Él, hermanos, se humilló. Se humilló para que hoy usted y yo tengamos vida y vida eterna. El Señor nos está llamando, hermanos, a que lo honremos, a que lo exaltemos a Él, para que Él, hermanos, en su debido tiempo, también nos exalte a nosotros. El Señor, hermanos, nos está llamando a que hagamos un examen de conciencia. Que si nosotros, hermanos, hemos creído que somos mejores que otros, que hemos, hermanos, de alguna forma humillado a otros por lo que hemos sido o por lo que somos, hoy el Señor lo que quiere es de que nosotros comencemos a ya no a ser fariseos, sino que comencemos, hermanos, a ser siervos verdaderos de Él, entregados completamente a hacer su voluntad. El Señor nos está llamando a que seamos, hermanos, un reflejo de Él. Que así como nuestro Señor Jesucristo se humilló, siendo, hermanos, Él todopoderoso, Él pudo, hermanos, exterminar a todo aquel que le estaba haciendo daño. Porque así se lo dijo a sus siervos: si ustedes creen que si yo no le pidiera 12 legiones de ángeles a mi Dios, a mi Padre, Él no me las enviaría. Pero el Señor se humilló. El Señor se humilló, hermanos, y siguió el plan perfecto que Dios tenía para su vida. Hoy el Señor tiene un plan perfecto para usted.
Y aunque alguien lo haya humillado, olvide eso. Olvídelo. Si su papá, su mamá los humillaron, olvídelo, perdónelos. Si sus hermanos lo han humillado, perdónelos. Porque si usted los perdona, usted va a hallar esa exaltación, no del hombre, no de su familia, sino que de parte de Dios. Porque usted es alguien especial en las manos de Dios. Que así como David lo tenían allá olvidado, pero para Dios él estaba presente. Para Dios, David, hermanos, es alguien especial. Y así como David, usted también es alguien especial para Dios. Si alguien lo ha olvidado, si usted se ha sentido olvidado, si usted ha sentido que alguien, hermanos, lo ha defraudado, hoy el Señor le dice: aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo y eso, el Señor te recogerá. El Señor está en este lugar. El Señor, hermanos, ha prometido que donde hay un pueblo clamando, un pueblo con un corazón contrito y humillado, ahí descenderá su presencia. Y así como estuvo, hermano, la presencia del Todopoderoso con David, cuando él salía a toda batalla y le daba la victoria, así, hermanos, el Todopoderoso está con usted para darle la victoria que usted necesita. Así como cuando se decía, hermanos, y cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, así el Señor hoy quiere derramar de esa gracia, quiere exaltarlo para que usted, hermanos, sea como en su corazón usted ha anhelado ser, una persona llena de la gracia, de la misericordia de Dios. Dios hablando a su corazón. Hoy, hermanos, es un tiempo de perdón, un tiempo de restauración, un tiempo de exaltación, donde el Señor lo quiere llevar a usted a otro nivel y decirle que usted no está solo, usted no está sola, sino que el Señor está preocupándose en todo momento por usted. Él está guardando y Él está proveyendo día con día todo aquello que usted necesita. ¿Qué debemos de hacer? No enaltecernos, no ser altivos, sino humillarnos bajo la poderosa mano de Jehová, para que a su tiempo Él nos exalte. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás preparando, Padre eterno, un pueblo para ti, Señor, un pueblo, Señor, con integridad, un pueblo, Señor, con humildad, un pueblo, Padre, que te adore en espíritu y en verdad, sabiendo, Señor, que eso es lo que a ti te agrada, Padre bendito. Que podamos, Señor, día con día darte, Señor, lo mejor de nosotros, reflejándolo, Padre eterno, con las personas que viven, Señor, a nuestro alrededor, dando a conocer, Señor bendito, de que tú, Señor amado, te humillaste hasta la muerte por nosotros, para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a humillarnos en tu reino, para poder, Señor, llegar a obtener los galardones, las bendiciones, y poder, Señor amado, tener ese lugar precioso junto a ti, Padre eterno, allá en los cielos. No permita, Señor, que nuestro corazón se desvíe a querer, Señor, ser grandes en el mundo y no importarnos, Señor, que perdamos, sino que seamos, Señor, grandes como tú quieres que seamos grandes, pero guiados, Señor, por tu precioso y santo Espíritu. Y que lleguemos a tener, Señor, Padre, la posición académica, la posición social que tú quieres que lleguemos, Señor, a tener. Pero que no sea, Padre eterno, en nuestras propias formas de pensar, sino que sea por obediencia a ti, papito lindo. Que tú pongas a tus siervos, Señor, a este pueblo bendito que está presente, Padre, tú lo pongas en posiciones, bendito Señor,
en posiciones grandes, Padre bendito, donde ellos sean reconocidos. Y cuando estén en esos lugares, no se les olvide quién les ha dado esa bendición, quién los ha puesto en ese lugar. Que siempre te honren a ti, Padre eterno, así como Mardoqueo, que nunca, Señor, dobló sus rodillas, Señor, ante los Baales o ante los hombres, Padre bendito, sino que siempre Mardoqueo te dio la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, Papito Santo. Que así, Señor, tus siervos y tus siervas, Señor amado, en esta mañana, nunca, Señor, doblen, Señor, su servicio delante del hombre, sino que primeramente lo hagan delante de ti, para que ellos, Señor, así hallen gracia delante de todo aquel, Padre eterno, de los cuales, Padre amado, tú pongas delante de ellos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu buena palabra. Ayúdanos, Señor, a conservar esa palabra, Señor, en nuestra mente, pero que baje a nuestro corazón para ponerla por obra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Lleva con bien a tus siervos, Señor, y que esta semana, Señor, que ellos van a empezar, Señor bendito, todo aquello que ellos hagan sea, mi Dios eterno, próspero, sea multiplicado, sea, Señor amado, de una forma, Padre bendito, de gran bendición para sus vidas y para sus familias. Que ellos vean, Señor, tu mano poderosa actuando a su favor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y pon, Señor amado, a sus enemigos debajo de la planta de sus pies en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. El Señor, hermanos, lo va a exaltar a su tiempo. No se desespere, muy pronto viene su exaltación.